En otras palabras, la víctima se echa la culpa por la violencia. Usted sabe que yo soy una persona neurótica. Yo soy una persona neurótica porque yo nací en una familia alcohólica y neurótica y religiosa. Entonces, eso de la neurosis es contagioso. ¿Usted sabía que la neurosis es contagiosa? No. No, es muy contagiosa. Es extremadamente contagiosa. De hecho, hay teorías que dicen que el alcoholismo y las adicciones, no solamente la adicción al alcohol, pero otro tipo de adicciones a otras sustancias o a otras personas, porque uno se puede volver adicto a la persona, eso se llama realmente, es una forma de neurosis. Eso es lo que es. Y bueno, Bueno, pero ya yo había escuchado que el alcoholismo y la drogadicción era hereditario. bueno, sí, en algunos casos sí es, Sí, pero en sí. muchos casos es como una infección. Es difícil de explicarlo porque, bueno, en primer lugar, los que tenemos este problema de alcoholismo en la familia, los que tenemos el problema de adicción en la familia, problemas bueno, incluso fuertes problemas de incesto en la familia, otros problemas así grandes de la familia, una característica de nuestras familias es la negación. O sea, negamos hasta morir que tenemos un problema. Y yo soy un ejemplo de eso. Yo nunca pensé, a pesar de que he estado en grupos de 12 pasos y he tratado de mejorar mi vida a través de ayuda de los libros de autoayuda y grupos de ayuda mutua, yo hasta después de ver 4 psicólogos, es que caigo a la cuenta de que el alcoholismo de mi padre me afectó muchísimo en mi vida. Eso yo siempre lo he negado, incluso y yo no lo hubiera descubierto, creo que yo no lo hubiera descubierto, si no me hubiera dado este trastorno de estrés postraumático. Así se dice en español, PTSD se traduce a trastorno de estrés postraumático. Si ve que si ve qué jodido estoy, nunca aprendí inglés y ya se me olvidó el español. Bueno, los términos profesionales a veces son difíciles de acordar. Claro, pero esto de la neurosis, hay expertos que dicen que que el alcoholismo o las adicciones y esos defectos de carácter que tenemos en nuestra sociedad realmente provienen de la neurosis. La neurosis ese término de neurosis es un término relativamente nuevo. Es casi tan nuevo como la psicología moderna. Algún psicólogo, por ahí no recuerdo el nombre, pero por ahí de 1777 inventó este término Ok. y después Sí, porque te iba a decir que Freud no sabía ni qué era la neurosis cuando empezó con la psicología. Eso es bastante reciente. sí, Casi, bueno, casi los principios de los 80s. se, 77, ¿sí? no, O 1777. 1007, come on, really? Ya, ya. 1777. De hecho, no de neurosis, pero los griegos ya hablaban del alcoholismo. Había, Oh, sí, pero no lo consideraban una no, sí, neurosis. no consideraban neurosis. No. Yo hablando de la neurosis, sí. Ya. Bueno, pero al final de cuentas, ¿qué es un neurótico? Y bueno, ¿y por qué me gusta hacer este tipo de programas? Usted se pregunta, oye, ya párale, ¿no? O sea, siempre con la neurosis, siempre con el alcoholismo, siempre con la disfuncionalidad. ¿Qué onda, güey? Aliviánate. No pasa nada. No, pues no No, pasa nada. pero ya estás muy viejo para esos trucos. Yo me recuerdo cuando hacías eso en Radio Labio para que las hembras te corretearan y te anduvieran apapachando y así te las pescabas. Pero ya ahora de viejo con barba blanca, eso no va a funcionar. Bueno, mi objetivo ha cambiado. Mi objetivo ahora sí es ayudar. Ok, perfecto. Y mi objetivo es ayudar porque, mire, qué bueno que saca el tema el viejo Francisco Maldonado y el nuevo Francisco Maldonado.
Como si estuviera corriendo. Está pintorrajeado nada más. Revolcamos el burro. Le pusimos una barbita, un bigotito, Sí, una cachucha y sí. ya. Este, bueno, qué bueno que saca esto a colación. Porque, o sea, a mí no me preocupa que este canal crezca o no. Le hago una confesión. O sea, internamente, mi ego me dice, oh, pues qué bueno que el canal crezca y que algún día nos escuchen miles de personas. Nos escuchaban miles de personas cuando estábamos en el radio regular, en el radio normal, miles. Miles. Y nos escuchaban en muchas partes del país, porque era una sindicalización, era Una red. programación. Sí, Una, una red. una red, exacto. Una red sindicada, sí. Exacto, una red sindicada. Entonces, en aquel entonces, pues sí, y en el radio normal, uno tiene que traer los radioescuchas y traer los ratings, porque si no trae los ratings, no trae los radioescuchas, las estaciones no venden comerciales, y si no venden comerciales, pues ahí vas para afuera, ¿no? Y es bien fácil desconectar un radio. Es nada más Así es. apretarle un botón y ya. Ujú. Pero aquí no, o sea, aquí ¿qué nos cuesta? Lo único que nos cuesta es leer, prepararnos, venir al micrófono una vez a la semana, subir un programa al día y ya. O sea, no hay mucha inversión. Eh, y pues usted no necesita el dinero y yo tampoco. O sea, no estamos ricos, Pero pero no estamos necesitados tampoco. no, entonces no nos vamos a morir debajo de un puente como en aquel entonces. Bueno, no, tampoco en aquel entonces nos íbamos a morir debajo de un puente. De hecho, estábamos mucho más jóvenes y Sí, teníamos muchas más opciones. Más bien era que éramos aferrados, así éramos es. necios. Bueno, pero ¿por qué le estoy platicando todo esto? Porque con una sola persona, si yo hiciera este programa cada semana y pusiera y subiera programas una vez al día, pero y solamente tuviera un radio escucha, una sola persona que escuche y que le ayude lo que usted le dice, lo que yo digo, con eso me doy por pagado. Eso es todo. Y yo pienso que a medida que hagamos esto, mi perspectiva no va a cambiar. Mi perspectiva es que yo quiero ayudar a la comunidad latina, a la comunidad hispana, y la única manera que lo puedo hacer es a base de mi comunicación y mi experiencia. Pero entonces regresemos a lo de la neurosis. ¿Qué es un neurótico? Un neurótico, Juan Andrés, es una persona que dice una cosa, hace otra cosa diferente de lo que dijo, piensa algo diferente de lo que dijo y de lo que hizo, y además sus sentimientos son diferentes y completamente ajenos de lo que dijo, de lo que hizo y de lo que pensó. No, me estás describiendo al presidente Trump. Lo andas choteando y el pobre hombre está en el hospital medio muerto con la COVID-19 y tú lo estás describiendo hasta los dientes. Me estoy describiendo a mí mismo. Me estoy describiendo a mí mismo. Ok. En la parte más alta de mi neurosis, esa persona era yo. Esa persona que decía, especialmente cuando regresé de la guerra, yo decía que yo amaba a mi familia, que yo quería a mi familia. Pero yo les gritaba a morir. Les gritaba de toda mi frustración, de todo mi dolor, porque todo esto parte tiene un origen. Esta negatividad de una persona neurótica tiene un origen. Y el origen mío aparentemente es de mi infancia, pero como estuve expuesto a lo que estuve expuesto, a las situaciones traumáticas de la guerra, mi mente se averió todavía más. Entonces yo decía que quería a mi familia, pero mis acciones decían otra cosa. Mis acciones que era el gritar, porque el gritar no es hablar, el gritar nada más es hacer un grito, espantar a la gente, dominar a la gente. Ese gritar era una cosa diferente de lo que yo decía. Y en ese momento yo también estoy pensando de lo malo que va a pasar o de lo malo que ya pasó. Completamente
desconectados las tres situaciones ahí. Y al final de cuentas, yo estaba hablando porque estaba triste. ¿Se da cuenta? Pero lo que yo sentía era coraje, no tristeza. Entonces la neurosis es eso. La neurosis puede ser una persona que tiene una depresión enorme, pero de la manera como refleja esa depresión, y ese, yo pienso, no sé porque no sé de la mente de mi madre, yo pienso que ese es el caso de mi madre. Mi madre, bueno, ya ha mejorado, pero en aquel entonces, cuando yo era niño, mi madre nos agredía, nos golpeaba, también nos decía que nos amaba o creía que nos amaba, aunque realmente ya no lo decía. Y pensaba otra cosa, pero lo que realmente estaba sintiendo era miedo o depresión o ansiedad. ¿Cuál es su experiencia con las personas? Porque por lo regular, la neurosis, cuando alguien le dice a alguien, es que eres un neurótico, es despótico, ¿no? Es como diciendo, este güey está loco. ¿Cuál es su experiencia con esa negatividad, Juan Andrés? Bueno, en mi familia no hubo alcoholismo, no hubo drogadicción, no hubo abuso sexual. Básicamente era, y tampoco hubo abuso verbal. Lo que había era violencia. Punto final. Era una serie de castigos con todo. Los 4 hijos de mi abuela, porque ella... es un cuento muy triste, ¿no? Mi abuela es de descendencia inglesa y jamaicana. Y ella se tuvo que venir de Jamaica a Filadelfia, Pennsylvania, los Estados Unidos. Salió, creo que como a los 12, 13, 14 años de edad, para ser una criada a una familia en Filadelfia. No le gustó los Estados Unidos y por suerte el jefe de la familia había hecho una aplicación para trabajar en el canal de Panamá. Y lo aceptaron y se llevó la familia y se llevó la criada. Y cuando llegaron a Panamá, ahí entonces conoció a mi abuelo, judío jamaicano también, de Jamaica, de descendencia judía. Y se conocieron y empezaron la familia. No duró muchos años el matrimonio y de repente algo pasó en ese matrimonio que los hijos relativamente jóvenes, con la más chiquita todavía de brazos, mi abuela recogió toda la ropa, la puso en sábanas, amarró las sábanas, le dio a cada hijo una mochila y se fueron al tren porque estaban de un lado de la República y se vinieron en el tren a la capital a desaparecerse para que no lo encontrara el abuelo. Pues algo pasó, digo, para que sea algo tan, estamos hablando, y estamos hablando en unos años que era difícil para una mujer, primero, ser soltera, tener hijos y buscar trabajo, porque las mujeres no trabajaban en esos años. Claro. Y en un país tercermundista que apenas se estaba desarrollando y los gringos metiéndose ahí construyendo el canal. A esta mujer frustrada, teniendo que buscar trabajo y todavía echa cuentos que los primeros días que llegaron a Panamá estaban tan pobres, viviendo con una amiga de ella, dormidos en la sala, que cuando cenaban, mi abuela salía y compraba la carne y masticaba la carne y se tomaba el jugo de la carne y le daba lo que sobraba o siendo los pedazos de carne sin jugo a los hijos para que cenaran con un poquito de arroz. Y todos platican lo mismo, que eso es lo que comían y lo comieron así por casi un año. Estás hablando de un estrés grandísimo que esa señora se crió tratando de lidiar con estos hijos y el mayor tuvo que empezar a trabajar luego como niño. Entonces, en esa frustración empezaron los castigos de ella hacia sus hijos, la cual los hijos, porque es algo que se pega, lo siguieron con nosotros, los primos. Y yo todavía me siento con mis primos y tengo conversaciones con ellos. Y cuando el minuto que yo menciono la violencia, tengo una prima que lo acepta, pero la mayoría de ellos dicen, sí, pegaban mucho, pero yo me lo merecía. En otras palabras, la víctima se echa la culpa por la violencia.
Y esa es parte de esa enfermedad, es parte de la frustración tú estás hablando de traer ese coraje por dentro que no puedes vivir, no puedes aceptar. Tú no lo entiendes de esa manera, pero cuando tú te explicas a otras personas que ven la vida diferente como tú, que no ha vivido tu experiencia, lo ven claramente, lo entienden con tu manera de ver tu situación. Y así lo miro yo, porque he estado alejado viviendo en los Estados Unidos y regreso a Panamá y me siento con mis primos a platicar y me quedo callado la mayor parte de las veces, pero los escucho con eso y me da mucha tristeza cuando ellos justifican las golpizas, porque eran golpizas horribles que se les daba simplemente porque ellos se lo merecían. Niños, estamos hablando a veces de 3, 4, 5, a mí no me importa, hasta cuando éramos adolescentes nos golpeaban horriblemente. Eso era ese es el problema de mi familia, ¿no? Y que me imagino que tiene mucho que ver también como los momentos que tú sufriste también cuando niño. Sí, esa es exactamente la situación. La situación es que en una familia donde existe el abuso, porque no es otra manera de decirlo, de paso le voy a explicar, le voy a decir. La, 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 yo a mi madre ya la perdoné. Yo a mi padre ya los perdoné por lo que me hicieron. Eh, bueno, yo no soy nadie, pero yo tengo que perdonarlos para yo seguir adelante en mi vida. Entonces, reconociendo que la vida de ellos, así como usted describe la vida de su abuela y de su familia, reconociendo que la vida de ellos fue durísima, más dura que la de usted, el mismo es el caso con mi familia. La vida de mi papá y la vida de mi mamá fueron extremadamente duras, extremadamente difíciles. Si el alcoholismo en mi familia estaba, digamos, para aventar un número así como decimos los mexicanos, a la brava, si el alcoholismo en mi familia estaba a 6 o 7, ellos crecieron alcoholismo que estaba al 8, 9, así de plano, ¿no? Y otros segmentos de la familia han vivido el alcoholismo que se ha llevado gente, o sea, han muerto por el mismo alcoholismo. Pero hay expertos que dicen que el alcoholismo y la adicción y estas dependencias, la codependencia, todos estos son síntomas de la neurosis. En otras palabras, lo que yo conozco, si yo le remuevo esa adicción o esa afinidad al alcohol que tiene mi padre, lo que me queda es una persona neurótica. Mi madre, como era seca o como es seca, como nunca tomó alcohol, eh, bueno, una cerveza o algo así, pero no a emborracharse nunca. eh, pero digamos la religión, ¿no? Porque esa era su manera de imponer o su manera de compensar. Porque eso es realmente lo que pasa y por eso vienen las adicciones. Porque una persona neurótica siente internamente este dolor, siente esa ansiedad. La ansiedad puede pasar de ser simplemente una ansiedad a ser un pánico, pero lo que existe y la razón por la que el neurótico hace una cosa, dice otra y siente otra y todas estas disfuncionalidades dentro de la mente, Confusiones. confusiones es porque hay un conflicto interno, ¿no? Dentro de ese conflicto interno, entonces la gente como yo empieza a hacer, digamos, empiezo a ver moros con tranchetes, empiezo a hacerme celoso, empiezo a hacerme intolerante, empiezo a permitir que la ira se apodere de mi racionalismo, de mi paz, de mi serenidad. Y de repente agarro una botella y me la tomo y me siento un poco mejor. Y de repente agarro otra y mañana me hacen, porque nadie me hace nada, yo permito que me pase, me hacen enojar otra vez y yo me voy al garage y me agarro otra cerveza. Y ese día ya no es una, ya son dos. Y al siguiente día ya son tres, y ya son cuatro, y ya son cinco. Y voy a hablar del desarrollo de la adicción en un programa más adelante aquí, cuando vamos a hablar de celulares. Pero
etapas específicas que identifican cómo llega una persona a esa adicción. Pero el punto que yo quiero hacer, y yo quiero que quede muy claro, es que dos cosas. La gente que es neurótica y la gente que nos hace sufrir, lo que nos hizo sufrir durante la infancia, ellos no lo hicieron porque así lo quisieron. No, no, fueron víctimas también. Exactamente. Sí. Ahora, esa idea que a mí me tomó muchos años, porque yo como usted, yo corrí. O sea, yo corrí el momento que abrieron la cerca de mi casa, yo me fui. Yo no iba a crecer. Igualmente. Yo no iba a crecer en ese ambiente. Y también yo me identifico con lo que usted dice. Y cuando yo voy, a mí me dicen Santa Claus, no por la barba, me dicen Santa Claus porque llevaba regalos, ya no llevo nada. Pero antes llevaba regalos y me dicen Santa Claus porque todo el mundo se porta bien, todo el mundo sonríe, hay fiestas, hay comidas, hay visitas, vamos a ver a fulano, sután. Y usted sabe cómo es cuando uno va de regreso Sí. al país de uno. Sí. Pero yo, ahora que yo he hecho este trabajo de recuperación, yo les he dicho, ustedes me ven o me hacen sentir como un héroe, pero piensen en lo siguiente, si yo hubiera estado aquí por estos 30 y tantos años, yo sería parte del problema. Yo estaría involucrado en sus novelas, en su tragedia, en su manera de ver la vida. O sea, lo mejor que podrían hacer es que ustedes busquen ayuda. Y ese es el punto que quiero hacer del programa y lo seguiré haciendo una y otra vez otra vez que abra el micrófono. Lo importante es que una vez que uno reconoce que tiene un problema, buscar la ayuda. Ya reconocí que soy alcohólico, pues reconocerlo y seguir chupando, pues no cambia, ¿no? Pero reconocerlo y dejar de chupar, pues, o buscar ayuda para dejar de chupar, allí es donde... Eso toma mucha fuerza, mucha voluntad. Sí, pero sí hay ayuda. Y lo principal, el ingrediente principal es que usted lo quiera hacer. A mí me ha tocado, yo fumé como por unos 18 años. Bueno, no 18, hasta los 18, 19 años de edad. Y yo siempre he tenido eso, que yo me recuerdo el día que yo decidí, y mucho antes que todavía ni se hablaba que el cigarro era mal. Le dije a mi señora, ¿sabes qué? Ando gastando mucho dinero. Estaba casado en ese tiempo, porque duré muchos años solterón. Yo era bien canijo y era muy mujeriego. No. So, después de mi primer matrimonio... No diga eso. No, después de mi primer matrimonio duré décadas sin casarme, hasta que conocí a mi presente señora y ya estaba mayor en edad y más serio y quería ya yo estar en paz en mi casa. Pero me recuerdo que mi primera esposa, pobrecita, que Dios la bendiga, aguantó mucho. Yo era tremendo. Pero me recuerdo un día, hablando de la fuerza de la voluntad y la adicción, que le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero gastar más en cigarros. Cuestan mucho y no costaba mucho. Creo que un paquete de cigarrillo costaba $1, ¿no? Pero se me hacía mucho a mí. Y saqué el paquete de cigarros, lo puse en la nevera, cerré la nevera y más nunca, hasta el sol de hoy, me puse un cigarro en la boca. Nunca más. El alcohol igual. Tuve un periodo de tiempo pero cuando me levantaba en la mañana con el mareo y el dolor de cabeza, dije, ¿sabes? Esto es ridículo, ya no lo voy a hacer. Y yo no sé por qué, pero creo que es parte de mi persona, que cuando me atrabanco, que ya se acabó. Y así lo soy hasta con las relaciones, ¿no? Cuando la relación ya no está funcionando, pues ya no está funcionando. Gracias a Dios que este matrimonio, ya tengo 35 años en mi matrimonio y estoy feliz con mi esposa y mis hijos. Pero antes yo era bien atrabancado en ese sentido. Se acababa y no retrocedía, no cambiaba de idea. Todas las personas que yo ahuyenté de mi vida regresaron a buscar camino para entrar a mi vida de nuevo y nunca lo permití.
es parte de ese coraje que uno trae por dentro hasta cierto punto, ¿no? Exacto, sí, así es. Bueno, qué bueno que me dio esa información acerca de los Del cigarros. mujeriego. No, de eso yo ya sé. No, eso a mí qué me va a contar. Bueno, ahí la dejamos, ahí la dejamos. Ahí Si tiene un problema de neurosis, busque ayuda y siga escuchando Radio Labio Provocativa Inteligente. Mi nombre es Francisco Maldonado, con el señor Juan Andrés de Jacet, y hacemos este tipo de programas, hablamos de finanzas. Dice Don Jacet, Don Jacet. Dice Don Juan. Dice, mira, hasta el nombre tiene de mujeriego, Don Juan. Don Juan. Nunca me había puesto a pensar en eso. Dice Juan Andrés que somos generalistas, hablamos de muchas cosas y el objetivo es ayudar a la comunidad hispana. No se vaya, ya regresamos. Buenas noches.